¿Qué tienen en común 5 presidentes de Estados Unidos? 8 primeros ministros del Reino Unido. 4 presidentes de Francia. 3 cancilleres de Alemania. 3 presidentes de China. Y 3 papas que en 25 años todos han coincidido con Vladimir Putin. Es uno de los líderes más trascendentales de este siglo, pero al mismo tiempo buena parte de la comunidad internacional lo ve como una especie de zar moderno. El ex espía de la KGB cumplirá un cuarto de siglo en el centro del poder de Rusia, una era marcada por los extremos que CNN ha documentado y reportado desde sus orígenes. My English is very bad. Tomó un país que estaba en ruinas tras el fin de la Unión Soviética y lo volvió a convertir en una potencia económica y militar que gravita ante cada conflicto internacional. Las potencias de Occidente lo aceptaron y luchó codo a codo con ellas. I looked the man in the eye. I found it to be very straightforward and trustworthy. Ahora amenaza con apuntar sus misiles en su dirección. You think that period of post-war calm has come to an end? I think no. I hope no. Desde su discurso ha buscado mostrarse como un promotor de la paz, pero fueron las guerras las que lo han ayudado a acumular poder e injerencia en la región. Chechenia, Georgia y ahora Ucrania lo demuestran. Who resist? Oh, Tan odiado como temido, Putin tiene 72 años y va por su 5º mandato. For God's sake, this man cannot remain in power. Su era no parece tener fecha de vencimiento pese a las protestas masivas en su contra, o a su aislamiento internacional por la guerra. An exodus across Russia's borders. Todo eso hace que nos preguntemos, ¿cómo fue el ascenso político de Putin? ¿Y cómo hace para mantenerse en el poder después de 25 años? Россия! Putin. Radiografía de 25 años como líder de Rusia. Orígenes. Leningrado fue una de las ciudades más emblemáticas del siglo XX. Entre 1941 y 1944, la ciudad fue sitiada por el ejército nazi. Más de 1 millón de personas murieron de hambre y frío. Vladimir Vladimirovich Putin nació tiempo después, el 7 de octubre de 1952, pero creció con esos recuerdos. Su padre luchó en el frente de batalla durante el asedio de Leningrado. En ese periodo murió su hermano mayor, que tenía 2 años. Putin estudió Derecho y fue un destacado agente de la KGB, la agencia de inteligencia de la Unión Soviética. Era, en otras palabras, un espía. Did you enjoy your career at the KGB? Вы знаете, это была интересная Well, you работа. know, it was an interesting job. Она позволила It allowed значительно расширить кругозор, largely to increase my приобрести определенные vision, навыки, прежде to всего get навыки certain работы с skills, skills of dealing with с people, информацией, которая with information. A mediados de los años 80 vivió en Dresde, una ciudad que formaba parte de Alemania Oriental. Vladimir Putin was a mid-level KGB agent posted to East Germany with 2 young daughters and an attractive young wife, Ludmila, a former airline stewardess. Hubo allí una revuelta popular la noche del 5 de diciembre de 1989, semanas después de la caída del muro de Berlín. Los manifestantes se concentraron en la puerta de los cuarteles soviéticos. Putin se comunicó con el Kremlin para pedir instrucciones. Desperate for help, Putin dialed KGB headquarters in Moscow, over and over again. Finally, one official told him simply, Moscow is silent. Vladimir Putin was on his own. Putin torched thousands of pages of KGB documents and secrets. As the crowd closed in, Putin went outside and faced the mob, by himself. There are armed guards inside, he told them. They will shoot you. Putin's threat worked. The mob dispersed. Putin regresó a Leningrado, que pasó a llamarse San Petersburgo tras la caída soviética. Trabajó como vicedecano de Asuntos Internacionales en la Universidad Estatal. Después, se volvió asesor de uno de sus mentores en la Facultad de Derecho, Anatoly Sobchak, que fue elegido alcalde de la ciudad. Putin renunció a la KGB para ser presidente del Comité de Relaciones Internacionales. Se trató, oficialmente, de su desembarco en la política. Ascenso.
Este es el momento en el que Vladimir Putin asume como presidente de Rusia. Apenas 8 años atrás, daba comienzo a su carrera política. Fue nombrado administrador jefe adjunto del Kremlin en 1997, bajo la presidencia de Boris Yeltsin. Un año después, pasó a liderar a la ex KGB, ahora llamada Servicio Federal de Seguridad, FSB. Para comprender las razones del ascenso vertiginoso de Putin, hagamos una pausa para atender el contexto. La disolución de la Unión Soviética había dejado una Rusia completamente inestable. La población estaba hundida en la pobreza y no lograba recuperarse tras la llegada del capitalismo. En palabras del propio Putin, fue el mayor desastre geopolítico del siglo. Rusia era una potencia caída en desgracia que intentaba construir sus cimientos democráticos tras 70 años de comunismo. Yeltsin se debilitaba a medida que transcurrían los años. Uno de los grandes golpes fue la frustrada guerra con Chechenia, una de las repúblicas autónomas de mayoría musulmana que se negó a integrarse a Rusia luego de la caída soviética. Hubo miles de muertos, y uno de los ejércitos más poderosos del mundo fue derrotado por milicias rebeldes chechenas. Acorralado, Yeltsin impuso un cese al fuego en 1996 para ir en busca de la reelección, lo que nos lleva a 1999, el año del ascenso definitivo de Putin al poder. Una serie de atentados con bombas en 3 ciudades de Rusia sembraron el miedo en la población. El gobierno señaló a los rebeldes chechenos como los responsables. Aquí es donde toma protagonismo Putin, hasta entonces un hombre desconocido para la opinión pública. Primero es designado secretario del Consejo de Seguridad ruso y luego asciende a primer ministro, en agosto de 1999. Rápidamente envió miles de militares a Chechenia, la primera guerra en su lista. It was obvious that if we did not destroy them at their bases located on Chechen territory, then Russia would never see an end to this. And when I'm told that Russia is conducting a war, it's just not true. Russia's not fighting a war against Chechnya. Russia's conducting a counter-terrorist operation against international terrorists. Hubo teorías conspirativas acerca de los autores de aquellos atentados. La principal razón radica en que, en esos días, varios agentes de la FSB fueron detenidos con explosivos en las proximidades de un departamento. El gobierno dijo que se trató de un ejercicio de prueba. We'll pursue the terrorists everywhere. We'll wipe them out, even in the outhouse. Vladimir Putin may be the man of the moment, but his political fortunes are tied to Russia's war in Chechnya. It may still take a victory there without heavy casualties to carry this prime minister into the office of president. Rusia retomó el control de Chechenia, pero los hechos de violencia siguieron, como el ataque en el teatro de Dubrovka de 2002. Donde hubo al menos 130 muertos, o la toma de una escuela en Beslan en 2004, que dejó 335 muertos, muchos de ellos menores de edad. El 31 de diciembre, Yeltsin presentó su renuncia por televisión en vísperas del comienzo del nuevo milenio. Putin fue nombrado presidente interino a los 47 años. Una de sus primeras medidas fue otorgar inmunidad judicial a su antecesor, que tenía problemas de salud. En cuestión de meses, pasó de ser un desconocido a convertirse en el hombre más poderoso de Rusia. 3 meses después, ganó sus primeras elecciones con el 53% de los votos. 47-year-old former KGB spy who had never run for any office before sounded almost surprised to have made it this far. Even in my worst nightmare, I never dreamed I'd take part in elections. Desde sus comienzos, se esforzó en construir la imagen de un líder duro, capaz de proteger a su población. Se mostró como un judoka imbatible, montaba a caballo sin camisa, llegó a manejar un submarino y a sumergirse en aguas bajo cero como ritual de la Navidad rusa. He is the ultimate alpha male, or at least he'd like the world to believe that. Pero su presidencia no empezó de la mejor manera. El naufragio del submarino nuclear Kursk generó fuertes cuestionamientos al gobierno de Putin. Toda la tripulación, unos 118 marineros, murió en la tragedia. Luego se comprobó que al menos una veintena permanecieron vivos durante unas cuantas horas. Es en este momento que Putin da su primera entrevista a CNN en Estados Unidos. President of Russia, Vladimir Putin, in an exclusive one-on-one next on Larry King Live. Good evening, and welcome to this special edition of Larry King Live. It's our honor to have as our special guest for the full hour here in New York at the Millennium Summit at the United Nations. We're at our studios. Vladimir Putin. Vladimir Putin is, of course, president of Russia. There's lots of things to talk about tonight. We thank him for coming and welcome to the United States. You tell me, what happened with the submarine? It sunk. Luna de miel.
Durante sus primeros años como presidente, Vladimir Putin se esforzó por generar una apertura hacia Occidente. Coincidió durante unos meses con la presidencia de Bill Clinton. Muchos recuerdan la cercanía que tuvo con George W. Bush, que transitaba sus primeros meses como presidente cuando lo invitó a su rancho de Crawford, en Texas. I looked the man in the eye. I found him to be very straightforward and trustworthy. We had a very good dialogue. I was able to get a sense of his soul. El líder ruso fue incluso el primer presidente que habló con Bush cuando ocurrieron los ataques del 11 de septiembre de 2001. Washington y Moscú se hermanaron contra el extremismo islámico no solo en el plano discursivo. Putin aportó inteligencia y hasta permitió que utilizaran bases militares de la era soviética durante la operación militar de Estados Unidos en Afganistán, en busca de Osama Bin Laden. I want to tell the American people on behalf of Russia, we are with you. We share and feel your pain. We support you. También firmaron un tratado en la capital rusa en el que se comprometían a reducir el número de ojivas nucleares en 10 años. Incluso en una entrevista dejó la puerta abierta a que Rusia ingresara en la OTAN, la alianza de defensa norteamericana y europea creada a comienzos de la Guerra Fría. En 2001 fue aplaudido por el Bundestag tras dar su discurso en alemán, idioma que había perfeccionado en aquellos años como espía en Dresde. El alza súbita de los precios del petróleo generó un shock en la economía rusa en los siguientes años. Atrás quedaba la década de crisis y hambre que siguió a la caída soviética. El paso a una economía capitalista durante la presidencia de Yeltsin trajo una ola de privatizaciones en sectores como la industria, la energía y las finanzas. Surgieron los oligarcas rusos, magnates multimillonarios que expandieron sus negocios por Europa y el resto del mundo. Al asumir el poder, Putin intentó limitarlos, a la par que moldeaba su propia élite de empresarios de confianza. Putin fue reelegido en marzo de 2004 y su luna de miel con Occidente era un hecho. Como en este video, donde se lo puede ver cantando frente a estrellas de Hollywood. Cambio de tono. Pero Putin endureció su postura a medida que acumuló poder. En 2003 condenó la invasión de Estados Unidos a Irak. En 2004 la OTAN sumó 7 países a su alianza. 3 de ellos habían sido parte de la Unión Soviética: Estonia, Letonia y Lituania. La decisión generó una alerta en Rusia. Casi al mismo tiempo hubo movilizaciones políticas en otras 2 exnaciones comunistas, Georgia y Ucrania. La llamada Revolución de Colores ocurrió en varios países, marcada por el fuerte rechazo a Moscú. En 2007, Putin pronunció un discurso crítico frente a otros líderes mundiales, que tomó muchísima relevancia años después. Primero criticó la diplomacia de Estados Unidos y de todo Occidente. We are constantly being taught about democracy, but for some reason those who teach us do not want to learn themselves. Y también cuestionó fuertemente que la OTAN sumara socios cada vez más próximos a sus fronteras. It turns out that NATO has put its frontline forces on our borders. I think it is obvious that NATO expansion does not have any relation with the modernization of the alliance itself or with the ensuring security in Europe. On the contrary, it represents a serious provocation that reduces the level of mutual trust. We have the right to ask, against whom is this expansion intended? A esa altura, el peso de Putin como líder de talla mundial era indiscutible. La revista Time lo eligió personaje del año. Meses después, completó su segundo mandato. Como la ley rusa le prohibía ser reelegido, tuvo que nombrar un delfín, y escogió a Dmitry Medvedev, uno de sus colaboradores más cercanos. Dmitry Anatolyevich Medvedev. Medvedev ganó las elecciones con el 70% de los votos el 2 de marzo de 2008, y designó a Putin como su primer ministro. Ese mismo año se produce la escalada de tensión con Georgia, que se independizó en 1991 pero que vivió intervenciones de Rusia en su territorio ante conflictos internos puntuales. La primera fue en 1992 en la región de Abjasia, la segunda en 2008 en Osetia del Sur. Fue una guerra de 5 días, la segunda en la lista de Putin, por más que tuviera la firma de Medvedev. Well, there's been a lot of speculation about where the Russian troops are. Well, here they are. Well, inside Georgian territory and outside the main conflict zone of South Ossetia. The big question is,
How far will they go? Ese año, la OTAN había tratado sin éxito la adhesión de Georgia y Ucrania. El propio Medvedev justificó años después que la guerra con Georgia frenó la expansión de la alianza hacia el este de Europa. Do you think that this is a turning point in relations between Russia and the West? Do you think that period of post-war calm has come to an end? I think no. I hope no. Las dos regiones separatistas fueron reconocidas por Rusia. No sería la última vez. One of the effects of Russian intervention in Georgia is that other countries of the former Soviet Union are now deeply concerned that they could be next, that they could be part of a resurgent Russian empire. Particularly countries like Ukraine that have big ethnic Russian populations, but also Moldova, the Central Asian states, even some of the Baltic states. Can you guarantee to us that Russia will never again use its military forces against a neighboring state? Я категорически протестую против формулировки этого вопроса. I strongly object to the way this question is formulated. It is not for us to guarantee that we will not attack someone. We haven't attacked anyone. It is we who should be demanding guarantees from others to make sure that no one attacks us anymore and that no one kills our citizens. We are being portrayed as the aggressor. We are a peace-loving state and we want to cooperate with all of our neighbors and with all of our partners. But if anyone thinks that they can come and kill us, that our place is at the cemetery, they should think what consequences such a policy will have for them. Medvedev mantuvo una línea similar a la de su mentor. Durante su último año extendió los mandatos presidenciales de 4 a 6 años. Putin se impuso en los siguientes comicios con el 63,6% de los votos, en medio de denuncias de fraude y arrestos de opositores. Miles de rusos salieron a las calles a manifestarse. Fueron las protestas más grandes en 2 décadas. Putin acusó a Estados Unidos de promoverlas. También lo señaló como partícipe del derrocamiento y muerte del dictador libio Muammar Gaddafi. Atrás quedaban los acercamientos que había promovido Barack Obama con su par Medvedev, o el día que los dos cancilleres, Hillary Clinton y Sergei Lavrov, apretaron juntos el botón de reinicio como acto simbólico. We worked hard to get the right Russian word. Do you think we got it? You get it wrong. I got it wrong. Putin comenzó su tercer mandato en 2012. Su primer gran enfrentamiento fue por Siria. Rusia realizó operaciones militares en 2015 para apoyar al entonces presidente Bashar al-Assad y en contra de ISIS. Estados Unidos, en cambio, intervino mediante apoyo directo a las fuerzas kurdas. Ambos países se han acusado continuamente de matar civiles. Each missile helping to change the course of the Syrian conflict and sending a potent message of Russian resurgence. Well, this really does feel like the center of a massive Russian military operation. The air is filled with the smell of jet fuel. And the ground shudders with the roar of those warplanes returning from their bombing missions. Fueron años de un pulso constante entre Putin y Obama, de desafíos dialécticos y sanciones cruzadas. I'm not confident that we can trust the Russians and Vladimir Putin. En 2016, Donald Trump se impuso en las elecciones presidenciales de Estados Unidos sobre Hillary Clinton. Una investigación de la comunidad de inteligencia de este país concluyó que Putin ordenó una campaña para dañar la imagen de la candidata demócrata y favorecer al magnate republicano. Tanto Putin como su gobierno negaron haber interferido en los comicios estadounidenses. Lejos de confrontar, ambos dejaron la imagen de un momento imborrable durante una cumbre en Helsinki. Trump dijo que creía en la palabra de Putin por sobre lo que decían sus servicios de inteligencia. I have great confidence in my intelligence people, but I will tell you that President Putin was extremely strong and powerful in his denial today. La relación fue diferente con Joe Biden. El demócrata, que conocía a Putin desde sus inicios en la presidencia rusa, recuerda un encuentro que tuvo en 2011 donde le dijo que no tenía alma. Putin aseguró que no recordaba tal intercambio. Ya como presidente, Biden ha insultado públicamente a Putin en varias oportunidades. Le ha dicho desde asesino hasta loco HDP, lo que ha provocado fuertes reacciones desde el Kremlin. What would I answer him? I would tell him, be healthy. I wish him good health. I say this without irony. Biden es el quinto presidente de Estados Unidos que se ha reunido con Putin. Alemania y el resto de Europa cerraron una era de 16 años de liderazgo de Angela Merkel.
Mientras tanto, Putin se aseguró un cuarto mandato el 18 de marzo de 2018, con el 76,7% de los votos. Vladimir Putin tendrá otro periodo presidencial de 6 años en Rusia. El triunfo de Putin en las elecciones de hoy no es una sorpresa. Pese a las críticas que se tiene contra Putin afuera, ellos nos decían que encontraban al líder ruso como un líder fuerte, un líder protector para Rusia y que no veían quién lo pudiera reemplazar. A la figura principal de la oposición, Alexei Navalny, no le permitieron presentarse. Opositores. Las más de 2 décadas de Vladimir Putin en el poder han estado marcadas por fuertes ataques contra sus críticos. Cada manifestación ha sido duramente reprimida por las fuerzas de seguridad rusas. Decenas de medios independientes rusos fueron controlados o silenciados. Un blanco ha sido la comunidad LGBTQ. Putin firmó en 2013 leyes aprobadas por el Parlamento contra la que llamó la propaganda gay. En diciembre de 2023, el máximo tribunal prohibió el movimiento internacional LGBTQ y lo calificó de organización extremista. En 1993 la homosexualidad se despenalizó en el país, pero la homofobia sigue presente en la sociedad rusa, y especialmente en la cúpula del poder. Такое полное отрицание человека, неспровержение веры и традиционных ценностей. Подавление свободы приобретает черты религии наоборот, откровенного сатанизма. Muchos de los opositores de Putin terminaron en prisión, o en varios casos muertos en episodios confusos. Estos son algunos de los nombres principales. Alexander Litvinenko, un ex espía de la FSB que sostuvo que los atentados con bomba de 1999 formaron parte de una operación de bandera falsa orquestada por Putin. Años después, en 2006, murió envenenado por polonio en Londres. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos responsabilizó a Rusia de su muerte. El Kremlin negó los cargos y nunca dio curso al pedido de extradición de los 2 agentes de inteligencia acusados. Boris Nemtsov, viceprimer ministro durante la presidencia de Yeltsin y gran crítico de Putin, fue asesinado a tiros en el centro de Moscú, días antes de una protesta masiva en 2015. Por el hecho fueron condenados 5 hombres chechenos, pero no se logró comprobar quién fue el que ordenó su asesinato. Y Alexei Navalny, que denunció la corrupción de las empresas estatales en 2018 y fue envenenado a bordo de un avión. Navalny sobrevivió y se erigió como el mayor opositor de Putin durante su exilio en Alemania. Fue encarcelado cuando decidió regresar a Rusia. El sistema penitenciario ruso, a través de un comunicado, notificó que este hombre, Alexei Navalny, de 47 años, falleció. Dicen que salió a caminar, que se sintió mal, que colapsó y que falleció. Es el principal opositor político de Vladimir Putin. Había sido condenado a 19 años de cárcel, enfrentado a otros procesos y ahora muere. Su esposa responsabilizó a Putin. El informe médico difundido por el Kremlin indica que murió por causas naturales. Ucrania. Rusos y ucranianos comparten raíces. Son descendientes de Kievan Rus, un estado eslavo oriental que surgió en la Edad Media. Ambos evolucionaron por separado. Siglos después, una parte del territorio ucraniano fue conquistado por el Imperio Ruso. Ya en el siglo XX pasó a formar parte de la Unión Soviética hasta que declaró su independencia en 1991. Desde entonces, una parte de Ucrania ha intentado acercarse a Occidente con el objetivo de mantener su propia identidad. Lo que nos lleva a noviembre de 2013. El país entró en erupción con las protestas de Maidán. El entonces presidente Viktor Yanukovych suspendió la firma de un acuerdo comercial con la Unión Europea, algo que desató la ira de miles de ucranianos. Las protestas se intensificaron al punto de que hubo enfrentamientos armados con un saldo de más de 100 muertos. Yanukovych, un dirigente prorruso que tenía su base de poder en el este, huyó de Kiev el 22 de febrero de 2014. Una semana después, miles de soldados rusoparlantes tomaron el control de Crimea, una península ubicada en el sur de Ucrania que es leal a Rusia. Well, astonishing developments in Crimea because without a shot being fired, Russia has moved into the Ukrainian territory and despite international condemnation, effectively brought it under its control. Putin anunció la anexión de Crimea al territorio ruso después de celebrar un referéndum calificado ilegítimo por buena parte de la comunidad internacional.
In our hearts, we know that Crimea has always been and always will remain an inalienable part of Russia. El gobierno de Ucrania emprendió una ofensiva en el este que se mantiene hasta hoy. Donetsk y Luhansk también fueron tomadas por separatistas prorrusos. Todas las partes firmaron el acuerdo de Minsk, donde acordaron un cese del fuego, algo que no se respetó del todo. Rusia se reconocía como un observador del conflicto y no como parte interesada. Ahí uno de los trucos de Putin. En julio de 2021, Putin publicó un ensayo en el que afirmaba que rusos y ucranianos eran un solo pueblo. También afirmó que Occidente había corrompido a Ucrania y la había sacado de la órbita de Rusia mediante el que llamó un cambio de identidad forzado. Se basa en una fantasía nacionalista del otrora gran mundo ruso, y ese mundo solía incluir a Ucrania. En esta visión nacionalista, el Estado ruso y la Iglesia Ortodoxa rusa se fundaron juntos alrededor del año 988, con el bautismo de Vladimir I, el gobernante de la Rus de Kiev, un territorio que incluía partes de las actuales Ucrania, Rusia y Bielorrusia. La capital de la Rus de Kiev no era Moscú, sino Kiev. El conflicto escaló a comienzos de 2022. Putin desplegó más de 150.000 soldados en la frontera entre ambos países, al tiempo que se reportaron enfrentamientos entre los rebeldes prorrusos y el ejército ucraniano. Putin reconoció la independencia de Donetsk y Luhansk el 21 de febrero de la misma forma que había hecho con Crimea en 2014 y años atrás con Georgia. Y el 24 de febrero anunció el comienzo de una operación militar especial en el Donbass. This is CNN Breaking News. Russia has launched a large-scale military attack on a number of Ukrainian cities. Ukraine calling this an act of war. Vemos ataques, se habla ya en Ucrania de cerca de 400 explosiones de distintos misiles en prácticamente todo el territorio. Se habla de batallas terrestres en el sur, en el centro, también aparentemente en zonas no alejadas de la capital, de Kiev. Podríamos decir que Europa ha amanecido en un día oscuro, al menos en sus horas más oscuras desde la Segunda Guerra Mundial. Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан. Is on the hands of the Ukrainians who resist. Oh, I tell you what, I just heard a big bang right here behind me. Eso que escuchan en el fondo es el sonido más terrorífico. Las alarmas antiaéreas, eso significa que existe la posibilidad de un bombardeo. Tenemos unos segundos entonces para resguardarnos. Me tengo que ir. Oh, there's another one. I've got a flak jacket right here. Let me just get it on. La guerra con Ucrania ya era un hecho. La tercera en la lista de Putin. En tiempos de inmediatez y redes sociales, circulan cientos de imágenes y videos del frente de batalla. Los dos países cuentan las bajas de sus fuerzas de a miles. Al mismo tiempo, se viralizan los ataques indiscriminados a civiles. Putin began war against Ukraine, against the entire democratic world. Estados Unidos y Europa se alinearon con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky y lo han provisto de equipamiento para hacer frente a una superpotencia militar. There were those who thought Ukraine wouldn't survive for a month. So no one should forget that for you to be here today and for Ukraine to stand strong and free is an enormous victory already. C'est celle de combattre un peuple qui lui est frère et de vouloir le détruire et l'humilier avec les pires termes. Et ça, c'est une faute historique. The revelations that we're seeing from what Putin has done in Ukraine, which, doesn't look far short of genocide to me. For a dictator declares war and commits genocide half a world away. Das sage ich heute hier in Kiew ganz deutlich an die Adresse Putins. Wir haben einen langen Atem und wir werden an der Seite der Ukraine stehen, solange wie das nötig ist. Putin también cuenta con aliados en su enfrentamiento con Occidente. 尊敬的普京总统，我的老朋友
很高兴再次同你会面，在重要多边场合举行会见，是我们的良好传统，也是中俄关系高水平的体现。 Ukrayna'nın burada Rusya ile müşterek adımların atılabilmesi noktasında yaklaşımlarını tabii ki yumuşatması gerekiyor. The discussion is about what is the reasonable behavior of the European Union in context of this war, Ukraine-Russian war. And we have a different opinion than the rest, probably the majority of the other countries in European Union. 벌리고 있는데 우리는 시정일관 러시아 정부 그 당시께서 취하시는 모든 조치에 무조건적인 지지를 표명해 왔고 앞으로도 언제나 반대 자주 전선에서 언제나 러시아와 함께 있을 것임을 다시 이 기회를 빌어서 확언하는 바입니다. La Unión Europea aceptó iniciar conversaciones para sumar a Ucrania como miembro. El caso de la OTAN es más complejo. Putin ha dejado en claro que la adhesión de Ucrania no significará otra cosa que cruzar una línea roja. Putin no parece pensar en líneas rojas cuando ha amenazado a Ucrania incluso con usar armas nucleares. Al mismo tiempo, el bloque europeo impuso sanciones de todo tipo sobre el Estado ruso y también sobre sus ciudadanos. Severe sanctions from the West are slamming Russia's economy. Major American companies pulling business out of Russia. Disney, Warner Brothers, ExxonMobil, Ford, Harley-Davidson, and now Apple. From football's World Cup to the Olympics to World Rugby, Russia has now been cast into the sporting wilderness as well. La presión de los países del G7 contra los oligarcas. He wants to look for their private jets, for their luxury apartments. The severe economic sanctions on Putin and all those folks around him, choking off access to technology as well as cutting off access to the global financial system. La respuesta de Putin fue reducir drásticamente el suministro de gas ruso a la Unión Europea. Antes de la invasión, el 40% de sus importaciones de gas natural provenían del gasoducto Nord Stream 1. Alemania, la cuarta economía mundial y la más fuerte de Europa, entró en crisis energética. Miles de rusos se han manifestado en las calles contra la guerra y han sido reprimidos o encarcelados. Otros tantos han huido del país para evitar ser enlistados en las Fuerzas Armadas. Putin parece tener el control total del poder en Rusia. Solo una persona se ha animado a desafiarlo abiertamente dentro de Rusia: Yevgeny Prigozhin. Este hombre comenzó como chef personal de Putin en los 90 y amasó su fortuna haciendo negocios con Moscú. En 2014 fundó el grupo Wagner, una unidad de mercenarios que lucha en el este de Ucrania y otras causas de interés para Rusia como Siria o Sudán. Disconforme con la gestión de la guerra en Ucrania, el grupo Wagner se rebeló contra el Kremlin en junio de 2023. Tomó por asalto varias unidades militares rusas y marchó por las calles de Moscú dispuesto a enfrentarse a las fuerzas rusas. Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Tonight, Russian generals are accusing mercenary leader Yevgeny Prigozhin of trying to launch a coup. Russia's internal security agency has started a criminal investigation of Yevgeny Prigozhin. Una intervención de Alexander Lukashenko, presidente de Belarus y aliado de Putin, generó un acuerdo para su retirada. 2 meses después, Prigozhin murió en un accidente de avión. Han pasado más de 2 años desde que Rusia invadió Ucrania. Por el momento, no hay un desenlace visible del conflicto. Esta sorpresiva operación militar, inclusive entrando en algunos momentos a la región rusa de Kursk. North Korea has sent at least 1,500 troops to aid Russia in its war in Ukraine. Vladimir Putin once again rattles his nuclear saber at his enemies. The Russian president updating his stance on nuclear weapons just a couple of days after President Biden gave Ukraine permission to hit targets deep inside Russia with American-made weapons. Zelensky advirtió que la victoria de Putin será un hecho si deja de recibir apoyo económico y militar de sus aliados. La irrupción de la guerra entre Israel y Hamás dividió la atención mundial y los recursos de Occidente. Rusia anexó 4 regiones de Ucrania a su territorio: Donetsk, Luhansk, Zaporizhia
y Jersón. Este proceso es ilegal de acuerdo con las leyes de derecho internacional, e importantes líderes de Occidente lo desconocieron. I want the Kiev authorities and the real masters in the West to hear me and remember those people who live in these 4 regions are becoming our citizens forever. Russian President Vladimir Putin is firing off his own proposal to end the war. Mr. Putin, his sweeping demands for a ceasefire include a complete surrender and a call for Ukraine to abandon its plans to join NATO. Kyiv dismissed those conditions as, quote, a complete sham. Perpetuidad. Vladimir Putin cumplió 72 años. El 14 de marzo se impuso con el 87,3% de los votos en su 5ª elección presidencial. En plena pandemia de COVID-19 lanzó un referéndum que le permitirá permanecer en el poder hasta 2036. No importa cuánto intenten asustarnos, quien sea que intente suprimirnos, nuestra voluntad, nuestra conciencia, nadie ha logrado tener algo semejante en la historia. Días después de los comicios, un atentado terrorista en un teatro en las afueras de Moscú conmocionó al mundo. Más de 130 personas fueron asesinadas. ISIS reivindicó la autoría del ataque. Entre los más de 10 detenidos, hay 4 personas de la ex República Soviética de Tayikistán, acusados de terrorismo por haber irrumpido en el complejo Crocus City. Putin dijo que el ataque había sido perpetrado por extremistas islámicos, pero acusó a Ucrania de estar detrás del hecho. We have confirmed data the perpetrators received significant amounts of money and cryptocurrency from Ukraine. El gobierno ucraniano ha negado firmemente las acusaciones. Hay 25 años de distancia entre este ataque y aquellos atentados explosivos en Moscú que desencadenaron la guerra en Chechenia. Muchas cosas han cambiado, excepto el hombre más poderoso de Rusia. Para CNN, Agustín Monguillot, Buenos Aires.